igual que la asamblea que planteaba el dirigente cualquier cosa, si te levanta la mano, no queda de acuerdo, todo el mundo te tira la mano y a veces la mitad está en contra, pero no lo dice. Eso sucede. Está bien, ¿ya vieron eso? Pues se los voy a poner de nuevo, pero fue que me... a ver, yo estaba hablando en este tema sobre la libertad de expresión. Lo que me causó precisamente una restricción de 30 días en Facebook fue un tema sobre el dictador cubano, puesto que algún cubano, y no le he hecho, yo le he hecho la culpa a Facebook simple y llanamente de obrar a ciegas, de no tener cuenta en sus traducciones, de no tener en cuenta en sus apreciaciones, primeramente, las frases idiomáticas. Segundo, las frases locales. Tercero, el tema sobre el cual hablamos. Y sobre todo, tampoco es que nadie pueda censurar una frase simple y llanamente por ser dicha y ser dicha abiertamente sin mencionar a nadie. Porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Que son ya las redes sociales. Es ya las redes sociales o es que los asesores de los directores o de quienes imponen en las redes sociales son asesores revolucionarios, son asesores cubanos. No sé, porque, Raúl Castro mismo, por el cual me restringieron, es el primero que corta la libertad de expresión. Pero sin embargo, si ustedes se recuerdan de este vídeo que vieron, que voy a volver a poner, Raúl Castro le dice a su manada de carneros que hay que hablar, que no se queden callados. Igual que la asamblea que planteaba el dirigente cualquier cosa, si te levanta la mano, no queda de acuerdo, todo el mundo te tira la mano y a veces la mitad está en contra, pero no lo dice. Eso sucede o no sucede. Hay que evitar eso, hay que luchar para que haya libertad de expresión, porque a veces somos nosotros. Hay que luchar para que haya libertad de expresión. Lo dijo Raúl Castro mismo, el hermano menor, el delfín del diablo. Sí, porque su hermano Fidel Castro, como ustedes saben, de santo tenía poco. Mesías muchos lo creyeron, pero más diablo que todo fue lo que fue. Ahora, sí, el hermano del diablo, el hombre que ha restringido todos los derechos, todas las libertades y sobre todo la de expresión en Cuba, se expresa de esa manera. ¿Cómo puede ser que Cuba no funcione así? ¿Cómo usted cubano puede seguir confiando en un líder? ¿O cómo usted cubano pudo confiar, y lo digo a los más ciegos, a los comunistas más acérrimos, e incluso a los desenfadados más acérrimos, a los que le da lo mismo, cómo usted pudo confiar en un hombre que alguna vez se dijo revolucionario, que estuvo dispuesto al cambio, por el bienestar, como siempre decimos, y esta palabra es fundamental y la diré siempre, bienestar, porque es lo que falta en Cuba. Bienestar porque es lo que los cubanos hemos alcanzado fuera, bienestar y libertad. Como si este hombre, él mismo lo dice, que usted puede decir lo que le da la gana, ¿cómo es que la policía en Cuba reprime porque los cubanos graban? ¿Cómo es que el G2 o la seguridad o la policía política o esos lacayos de la tiranía, esos que arman los actos de repudio, sí, esos sinvergüenzas de las brigadas de respuesta rápida, cómo es que esa gente pueden agredir a un cubano que disienta? ¿Cómo es que estos energúmenos, cómo estos menos que nada, a los cuales usted en definitivas cuentas no le debe nada, porque ellos se apropiaron de Cuba, se apropiaron de vuestra comida, de vuestro dinero, de vuestro futuro y de vuestros sueños, se los quitaron y luego se los fueron dando, exprimiendo el cartucho, poquito a poquito, mientras ellos se cogían el 50% y le pasaban a usted el suero 0,2%. ¿Cómo usted no escucha cuando esta gente hablan y dicen las cosas y después no sale con su teléfono diciendo, espere que el comandante dijo esto, la generala dijo esto, o quien sea? Yo se lo voy a poner para que usted lo escuche, cubano, que la libertad de expresión es permitida en Cuba. Y lo dijo no quien se fue, no quien ya no es, lo dijo quien siempre será hasta que se muera. Y lo dijo, por derecho de mérito revolucionario, quien será recordado incluso después de la muerte, como dicen ellos.
porque los comandantes son eternos. Pero eternos como son, nos dejarán ese espacio de vida, ese espacio de tiempo en el cual, si no los podemos juzgar en vida, los juzgaremos por post-mortem. De eso que no les quede duda, lo vuelvo a reiterar. Y que venga Zuckerberg a decirme que yo no puedo decirlo. Escuchen a Raúl Castro. Culpables que no decimos lo que pensamos. Igual que la asamblea que plantea el dirigente cualquier cosa, se levanta la mano, no que esté de acuerdo, todo el mundo se levanta la mano y a veces la mitad está en contra, pero no lo dice. A veces la mitad está en contra, pero no lo dice. Vea usted cómo le están poniendo, simple y llanamente, con las palabras que lleva de carnero. En fin, se lo dice también y se lo dice sobre todo a todos esos miembros del Partido Comunista que aplauden como focas cada vez que un líder, un supuesto líder, un falso líder comunista cubano dice cualquiera de las tonterías. Imagínense ustedes si aplaudieron a Díaz-Canel cuando dijo que la limonada era la base de todo. Imagínense ustedes si aplaudieron a García Frías cuando habló de... no sé cómo no habló de las focas. Ve usted como usted es un carnero, militante comunista, como su propio jefe lo pone de carnero. Y le voy a decir una cosa, como su propio jefe pone que, porque si miramos caras, aunque parezcan más jóvenes, ahí todos parecen, o todos son militares conocidos. Todos los que lo acompañan fueron, porque algunos están muertos ya, otros están en fase terminal quizás, porque incluso de Raúl se dice que a sus casi 90 años ya lo que corre por su interior es el hedor de lo que va quedando del gran tirano. Se lo está diciendo, le está diciendo a sus propios militares que ellos son unos carneros, que ellos son una bandada de ovejas. Porque el clan de Ampones tiene jefe. Y cuando los jefes hablan, los carneros, el séquito, aplaude. Se los dejo de nuevo para que lo recuerden siempre. La libertad de expresión es permitida en Cuba. Lo dijo Raúl Castro. No lo olvide usted. Eso sucede o no sucede. Hay que evitar eso, hay que luchar para... A ver, ese mismo Raúl Castro que dijo que la libertad de expresión es permitida, que no se ponga a estar aplaudiendo cada vez que vea que cualquier líder o cuadro superior diga cualquier tontería y usted esté seguro que no es una idea que opera y usted esté seguro que lo que está diciendo es mera tontería, porque óigame, usted sabe bien, los comunistas son expertos en decir tonterías. Los comunistas son expertos en crear retóricas con palabras que usted no las encuentra ni uniendo las frases en los centros existenciales. Es una lengua aparte. Es una semántica aparte. Bueno, ellos siempre enredan, y quizás cuando Raúl esté hablando de libertad de expresión, de que el cubano debe hablar, de que no debe quedarse callado, también está hablando de que si por casualidad usted habla y usted no habla lo que ellos desean escuchar, les pasa esto, lo que les pasó. Recuerden, ¿se acuerdan de Hermanos a Rescate? ¿Se acuerdan de aquella coalición que se estaba llevando en Cuba en ese mismo momento? Yo se las voy a poner para que lo recuerden. El mismo Raúl Castro dio esta orden. La oposición cubana se prepara para realizar algo novedoso y trascendental, una reunión nacional en la que se proponían participar más de un centenar de organizaciones opositoras en la isla y unirse bajo la sombrilla de Concilio Cubano. Gran parte de los grupos mayores, más conocidos, otros menores, a veces algunos provinciales, decidieron reunirse y formar un tipo de organismo para después poder celebrar una especie de congreso en público y plantear, al pueblo de Cuba, al gobierno y al mundo los propósitos nuestros, ¿no? de coadyuvar, de hacer lo posible para sacar a Cuba de la situación actual, de la crisis actual, política, económica, social, moral en que se encuentra. Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba,
por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales, y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento. Toda la oposición cubana por primera vez protagonizó una idea cívica, moderada, pacífica y necesaria para lograr la democracia de forma gradual y en paz. Su frustración parcial el 24 de febrero de 1996 es responsabilidad del gobierno cubano. O sea, que de la primera parte de este pequeño documental podemos sacar una conclusión exacta. El 24 de febrero de 1996, Raúl Castro, además de ser diputado de la Asamblea Nacional, además de ser vicepresidente de todo lo que, bueno, el segundo al mando, era, bien entendido, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero con los ojos abiertos Fidel y con los ojos cerrados Fidel, Raúl mandaba más allá del Ministerio de las Fuerzas Revolucionarias, o sea que también mandaba en el Ministerio del Interior de Cuba. El Ministerio del Interior se encargó de disolver esta coalición opositora que se dio por llamar Concilio Cubano. Concilio Cubano donde por primera vez se unieron todos los criterios, fue una alianza opositora en la cual toda corriente disidente, diremos, dentro de la nación cubana, disidente con el Partido Comunista de Cuba, disidente con la revolución, quiso de cierta manera oponerse de manera enérgica, pero también de manera visible a la tiranía castrista. Raúl Castro fue el hombre que ordenó la disolución por fuerza y también, bien entendido, que todos fueran a la cárcel, pero también de lo que vino y de la causa que esgrimieron, con la cual esgrimieron estos actos de represión y de censura contra la naciente oposición cubana en aquellos tiempos. Fue la primera vez que vimos una oposición con fuerza que, bueno, bien si no fue conocido esto de Concilio Cubano en toda Cuba, por lo menos aires de agua nos llegaron a casi todos los cubanos de que ya existían movimientos y corrientes que en alianza querían hacer oposición o intentaban hacer oposición de manera justa y coordinada con el exilio dentro de la isla. Los dejo para que comprendan bien. Es responsabilidad de todos los opositores y del pueblo cubano lograr por sí mismo un espacio de libertad y democracia donde ejercer los derechos a reunión, manifestación y opinión en aras de mejorar una patria común a todos. Nosotros, como opositores y cubanos, no olvidamos nuestra responsabilidad con un concilio cubano para bien de nuestra historia. ¡Autoriza los cojones que la tenemos! ¡Ya te comemos! ¡Venimos, cojones! ¡Venimos! El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta dos grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a dos avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. O sea que el mismo día desarticularon a toda la oposición cubana, tanto a la interna como a la oposición cubana desde el exilio. Si bien recuerdan, porque es uno de los hechos más horrendos que ha vivido nuestra patria después de 1959, el 24 de febrero de 1996, en aguas internacionales fueron, bombardeadas avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate que jugaba un papel vital en la salvación de cubanos en el mar, que jugaba un papel vital en la ayuda a un poco a contener el éxodo,
El éxodo provocado por el periodo especial, el éxodo que había comenzado mucho antes incluso del maleconazo de 1994. Hermanos al Rescate había ya durante varios años jugado un papel fundamental, dando ayuda a los cubanos que se encontraban en el mar, rescatando decenas de cubanos que en balsa intentaban fugarse de la isla para, diciendo basta primero al socialismo y después buscando mejores futuros, buscando comida sobre todo, buscando libertad. Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano, y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día. Como ustedes ven, ahí escucharon a José Basulto, y desde aquí le mando un saludo fraternal a ese gran cubano. Ahí escuchamos a José Basulto, el ex dirigente, coordinador de Hermanos al Rescate, en el momento en el cual, creador y coordinador de Hermanos al Rescate, no sé si el cargo que tenía era así, pero en todo caso era él quien dirigía las operaciones y dirigía todo aquel grupo de cubanos abnegados que incluso ponían sus vidas en riesgo, dedicaban sus fines de semana, porque no era una organización que lucraba con la vida de los cubanos, ni que hacía negocios en el Caribe con el tráfico de cubanos, no, era una organización no gubernamental de cubanos benévolos que muy abnegadamente arriesgaba sus vidas, daba de sí para salvar cubanos en el estrecho de la Florida, para apoyar a los cubanos que estaban allí, si bien no los podían arrastrar hasta territorio norteamericano, si no estaban en condiciones de urgencia para sus vidas, pero sí les administraban comida, les daban agua, etcétera, etcétera. Fueron 2 aviones, fueron creo que 4 jóvenes los que murieron, o 3, no recuerdo bien, o 2, el número que hayan sido, son mártires del pueblo cubano. Son cubanos asesinados por la tiranía, cubanos que precisamente fueron masacrados bajo la orden de ese tirano que defendió ese, por causa del cual a mí me restringieron mi cuenta durante 30 días. Ese que me estaba velando, el mero comentario que yo hice para denunciarlo. Porque eso fue lo que hizo, denunciar el comentario que hice. Un momento, porque me voy del aire y después no veo nada. Sí, ya. Lo que hizo fue denunciar. Ese fue un cubano, no le voy a echar las culpas a nadie. Fue un cubano que denunció mi cuenta. Fue una cyberclaria. Y si ese nombre les parece todavía un poco como que frío, que no quiere decir nada, fue un espécimen de cubano malnacido. Y, a ver, si debo considerarlo en algo, le voy a decir que por lo menos es ciego. Por lo menos es ciego. Porque figúrese usted que no se está batiendo contra alguien que está diciendo mentiras sobre lo que pasa o sobre lo que vivió en Cuba. Está intentando restringir una tribuna que habla de la mala vida que usted mismo se está dando. Ok, verdad. No, el que lo hizo no estaba en Cuba. El que denunció este comentario que yo escribí esta mañana, este simple comentario por el cual me bloquearon en las redes, no estaba en Cuba, porque a las 8 de la mañana o a las 9, no sé qué hora era, a las 10 de la mañana más tardar, de Francia, es por la madrugada en Cuba. Yo no pienso que haya alguien en Cuba que tenga una banderita, un dispositivo que diga Tony se levantó, Tony se levantó, ve a ver lo que puso. No, eso no existe, tú ves, ya sería demasiado. Sería demasiado que eso pasara, francamente. Desencárnense.
ese fue un cubano que vive o en Miami o acá en Europa. Esa juéguensela. Un ciego cubano que vive o en Estados Unidos o en España, no sé, o aquí en Francia mismo, ¿por qué no? Aquí que hay tantos. Aquí que hay tantos que incluso muchas veces me han puesto en la penosa posición de tener o que desdeñarlos como personas o que evitarlos para que la cosa no termine mal, porque a fin de cuentas, quien se bate por política, quien hace estas cosas por política, quien denuncia a otro, ¿usted piensa que yo voy ahora ir a su cuenta, por muy defensor de la revolución cubana que usted sea, por muy de la dictadura cubana que usted sea? ¿Usted piensa que yo voy a perder el tiempo en ir a su cuenta ahora y ver si usted está defendiendo a Raúl Castro y como a mí Raúl Castro? Porque Raúl Castro es la causa del gran éxodo cubano. Él, su hermano, y bueno, detrás de él, todos, hasta Díaz-Canel de hoy, hasta Marrero, hasta todo el que ha pasado por ahí. Ellos son la causa de que nosotros estemos fuera, de que los cubanos estén viviendo mal, de que muchos cubanos hayan vivido encerrados durante años en las celdas, no del imperio, como dicen ellos, porque el imperio nunca atacó, en fin de cuentas, en las celdas del imperio castrista, no del imperio norteamericano. Los que juzgaron y estuvieron en las celdas del imperio norteamericano, es a eso a lo que usted tiene que denunciar, a esos espías, a esos traidores de los Estados Unidos que los acogió, pero también de su país que traicionaron, no del gobierno de su país al cual se plegaron, con el cual se sigue dando la lengua, porque ellos siguen su pequeña evolución, no sé hasta cuándo, ellos siguen aspirando a ser, y bueno, espías que aspiren a ser, pues ya vimos Putin por dónde anda. Pero en fin, yo estoy seguro, y se lo digo mirándolo a los ojos, que la persona que denunció mi comentario es un cubano que vive o en Europa posiblemente, o en los Estados Unidos. Mirándola ahora, no pienso que haya sido un cubano que vive en los Estados Unidos ni que vive en América, en ninguna parte de América. Hay mucha diferencia de horas. Usted, por muy cybercraya que sea, por muy fanático a las redes que sea, usted duerme. O sea que yo me digo, estoy rodeado. Estamos rodeados todavía. Porque la persona que denunció mi comentario, mi banal comentario, mi burlesco comentario, ¿quién la denunció? Haciendo obra o comportándose como un alambique del régimen, es un cubano que vive fuera. Ese que lo hizo, deleítese al escucharme, a decirle, desencárnese, desencárnese.